Iniciar la grabación. This meeting is being recorded. Ok. De los talleres, que les evaluaron el taller 3, vamos a hacer las preguntas 1 de cada uno de ellos. Porque eso de pregunta 2 de resolver simplificar la expresión, me parece que no vamos a aprender nada ahí. O sea, si resolvemos uno, podemos hacer lo que sea. Entonces, no sé si también quieren que resuelva eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver cada una de las primeras preguntas. Y si quiere alguien que les aclare unas dudas sobre los de expresiones algebraicas, pues lo podemos hacer también. Pero el plan es no hacerlo. Ok, entonces vamos a hacer la pregunta 1 primero de la franja 1. Déjenme compartirles la pantalla. Ok. Recuerden que todas estas cosas las pueden ver en el enlace en el Drive, en el cuaderno. Y creo que voy a mandar también un enlace, solo al cuaderno de este OneNote. Ok, entonces, para los que no han visto no estuvieron en la franja 1, pues, el problema 1 de la franja 1 dice, considere la siguiente operación binaria, dada de la siguiente forma. Tomas el conjunto de los naturales unido con los... ¿Qué conjunto es ese? Es Q complemento. ¿Cuál es ese conjunto? Los racionales. O sea, lo que no pertenece a los racionales. Ajá, ¿y qué conjunto es ese? Irracionales. Así es, los irracionales, gracias. Entonces, tenemos los naturales unidos con el conjunto de los irracionales. Bien, y ahora nos dice la operación estrellita para cada XY en ese conjunto lo definimos como X por Y por pi. Si está claro, entonces antes de resolver el literal A y el literal B, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hacemos 3 estrellita 2, ¿a qué es igual eso? 3 asterisco 2, ¿a qué es igual eso? Eso va a ser 3 por 2 por pi. ¿Y cuánto es 3 por 2? Eso es 6 pi. ¿Ok? O sea, simplemente multiplicamos los dos y nos da un número aquí. En el chat. Voy a tenerlo acá abierto el chat. Participantes para saber quiénes hablan. Ok. ¿Qué más? Por ejemplo, ahora tomemos un número irracional. No sé, digamos raíz de 2, estrella 7. Eso nos da raíz de 2 por 7 por pi. Y eso es igual a 7 pi raíz de 2. ¿Esta operación será asociativa? Yo creo que sí, es asociativa, ¿no? Pero eso no es lo que nos piden, pero es interesante preguntarse, ¿no? Esta operación es conmutativa, ¿no? Porque Y estrella X es igual a YX pi, pero eso es lo mismo que XY por pi, y eso es lo mismo que X estrella pi. X estrella Y, perdón. Ok. Entonces, suficiente exploración, espero, que quede claro qué es lo que estamos haciendo. No esta operación, simplemente tomas los números y les haces un magia y obtienes x, y, pi. Ok, entonces, literal A nos dice, literal A, dice, de ser posible el neutro de la operación. ¿Qué significa un neutro de la operación? Un número que al operarse con otro no afecta al primero. Ajá. Por ejemplo, en la suma, ¿cuál es el neutro de la adición? El cero. Ok.
Y en la multiplicación, El 1. el 1. Perfecto. Y en la exponenciación, ¿En qué? en la exponenciación. ¿Cuál es el neutro en la exponenciación? El 1. El 1. Eh, realmente no. Depende. Es que es que para ser neutro tiene que tener una propiedad de que si tú, por ejemplo, digamos que esta es la exponenciación o este es el neutro, esto tiene que dar el neutro también elevado a la a, y eso te tiene que dar a, y eso es imposible. Que, no, bueno, no es imposible, pero no, sí es imposible. Entonces, si tú dices que es el 1, entonces esto significa que 1 a la a te va a dar 1, porque 1 a cualquier cosa es 1. Entonces estás diciendo que es igual a 1. Bueno, en fin, eh, la politización es complicada. Entonces, simplemente era pregunta con trampa para que piensen un poquito. Entonces, tenemos que buscar un numerito, vamos a llamarlo n de neutro, o el neutro de estrellita, tal que eso nos devuelva x. Ok, eso es lo que pide. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, por definición, ¿qué significa? O voy a escribir mejor. Queremos encontrar un nx que esté en S, tal que x estrella n asterisco, pero n asterisco, sea igual a x. ¿Pero qué significa esto? X igual, no, que x sea igual a x asterisco nx, significa, n asterisco, perdón. ¿Qué significa esto? Significa que por definición de la operación es x multiplicado por n asterisco multiplicado por pi. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo que resolver una ecuación, ¿no? Tengo que resolver una ecuación en términos de... Bueno, no, tengo que resolver la ecuación para n, que es el neutro, es lo que estoy buscando. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Despejamos el neutro. Despejamos el neutro. Ok, así es. ¿Cómo? Mandamos a dividir la x y pi. Ok, esa es la manera informal de decirlo, pero es lo que hacemos. O sea, sí, básicamente es Bueno, eso. sí, lo correcto sería multiplicar ambos lados. Multiplicar ambos lados por qué cosa. Dividir ambos lados Dividir ambos lados por qué cosa. por x y por pi. Ok. Y dividir es multiplicar por el... ¿Por qué? Inversa. Por el inverso. Ok. Y ahora, a lo que quiero llegar es, ¿podemos hacer eso? Podemos multiplicar ambos lados por el inverso de x y del inverso de pi. Sí, no, ¿y por qué? Sí o no, ¿y por qué? Podemos multiplicar ambos lados por el inverso de x. Podemos dividir ambos lados por x. Ah, bueno, déjame escribir. Esto es por definición. De la operación. Solo había problemas si x es 0, ¿no? Ajá. Esa es la respuesta. O sea, solo, vean,
podemos multiplicar por la inversa o dividir por una expresión siempre y cuando esa expresión sea distinta de cero. Entonces, ¿cómo podemos justificar que vamos a hacer esto de aquí? ¿Cómo podemos justificar que vamos a... ¿Cómo podemos justificar que vamos a dividir para x y para pi? De una vez, vamos a dividir para pi. Bueno, podemos justificarlo que, ya que x es distinto de 0. ¿Por qué x es distinto de 0? Pues vamos a la definición, al enunciado, nos dice S es igual al conjunto de los naturales unido con los irracionales. Entonces, ¿el 0 estará en ese conjunto? No, porque tratamos el 0 como si lo Ajá, fuéramos positivo. el 0 no es natural, entonces no está aquí. Y 0 es un racional, el 0 es un racional. Entonces no está en el complemento de los racionales, es decir, 0 no es irracional. Entonces, x no es 0 y pi tampoco es 0. Y pi tampoco es 0, es 3 algo, entonces no es 0. ¿Por qué divido para x por pi y no solo para pi? Porque queremos encontrar, queremos despejar n, queremos despejar el neutro, o lo que nosotros queremos llamar el neutro. Entonces ahora se va a simplificar esta x con esta x, pi se va a simplificar aquí, me queda x con x se simplifica. Y esto nos dice que el neutro es igual a 1 sobre pi. ¿Alguna pregunta? Los perritos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Encontrar un neutro para esta operación. Entonces, ¿qué significa que sea neutro? Significa que si yo tomo cualquier x y lo opero con el neutro, me tiene que dejar a x quieto. Es como multiplicar por 1 te da lo mismo. Multiplicar por, perdón, sumar 0 te da lo mismo. Es decir, son los neutros. Aquí vamos a hacer estrellita con el neutro de estrellita, nos tiene que dejar x. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues esto, por definición, esta parte de aquí, significa esto. Multiplicar los dos y multiplicar ambos por pi. Luego, dividimos para x pi para simplificar, porque queremos encontrar quién es este neutro, o si es que existe, ¿verdad? Si es que existe, tenemos que encontrarlo. Entonces, ¿qué? Ya. ¿Y por qué podemos dividir para x por pi? Porque x es distinto de 0, porque ya justificamos eso, porque el 0 no es natural, no está en los naturales y no está en los irracionales. Entonces, el 0 nunca va a estar en ese. Y pi tampoco es distinto de 0 porque, por obvias razones. ¿Ok? Y así, nos queda que el neutro es igual a 1 sobre pi. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahí no está resuelto todavía, porque tenemos que hacer un pasito más. Tenemos que justificar que eso está en ese. ¿Verdad? Porque recuerden que las ecuaciones son predicados, ¿verdad? Y tus predicados toman elementos de un referencial. Aquí en nuestro referencial es S. Entonces, lo único que hay que justificar es que este sujeto es... es que es un número que está en S.
Y además, y no sé, pues. Bueno, pues esto está en S. ¿Y por qué eso va a estar en S? Eso no es un número natural. Yo diría claramente eso no es un número natural. Pero eso es un número irracional. 1/pi es un número irracional. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues, Es sí porque pi es irracional. ok, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, sí tiene que ver, pero Sí, porque en la división, o sea, cuando dejamos pi en 3.14, entonces sería irracional. La expresión se representaría irracionalmente. mm, mm, no entendí. O sea, tenemos 1/3.14. Ok. O sea, si lo aproximamos, eso sí es un racional, porque esto es lo mismo que uno Es un sobre... valor aproximado, no es un valor aproximado, Claro, entonces no. no es racional. Ok, pero ¿por qué 1/pi también es irracional? Por, ah, No es difícil, solamente Puede hay ser que... porque uno no es irracional. no necesariamente. Note que esto está en S. En efecto, 1/pi es irracional. ¿Por qué es irracional? Si suponemos que no, si no fuese irracional, si Vamos a no, demostrar. obvio, si no, o si, o digamos, si fuese racional, ¿qué pasaría? 1/pi sería igual a p/q para p y q en los enteros y q no cero. ¿Ok? Y p tampoco puede ser cero porque si fuese cero nos estaría diciendo que 1/pi es cero y eso es imposible. Entonces, ambos son distintos de cero. Y ahora, como ambos son distintos de cero y pi tampoco es cero, pues puedo reescribir esta expresión así. ¿Y esto qué significaría? Que P por pi es Q. Sí, pero he escrito pi como una fracción de dos números enteros. ¿Y eso qué significaría? Si escribo a pi como la fracción de dos números enteros, significa que pi es... es un Una entero. división. Pi es una división de dos números enteros, es decir, es un racional. Ok, voy a repetir. Afirmamos que 1/pi es irracional. ¿Por qué? Porque si fuese racional, entonces puedo escribirlo como una fracción, y si lo puedo escribir como una fracción, puedo despejar pi, y me queda que pi es igual a una fracción de enteros. Es decir, que pi es racional. O sea, si fuese 1/pi racional, si uno, vamos a escribir, Ya creo que ya entiendo. si 1/pi fuese racional, entonces, y así, pi sería, pi sería racional, pero eso, racional, pero eso es absurdo, o lo cual es absurdo, lo cual es absurdo. Ok, repito,
Entonces, si queremos probar que este número es irracional, vamos a suponer que es racional para llegar a una contradicción. O sea, estamos haciendo reducción al absurdo, básicamente. Entonces, si 1 sobre pi fuese racional, vamos a tener que 1 sobre pi es igual a p sobre q. Despejando, nos queda que pi es igual a q sobre p. Y eso significa que escribiría pi como una fracción de enteros. Y si escribo un número como una fracción de enteros, significa que ese número es un número racional. Es decir, estamos escribiendo que pi es racional, pero eso no tiene sentido porque pi es irracional. ¿Ok? Es decir, hemos supuesto lo contrario, llegamos a un absurdo, entonces lo que habíamos supuesto tiene que ser falso. Es decir, nuestra suposición fue esta, llegamos a la contradicción, entonces ya está. ¿Alguna pregunta? O sea, tal vez no era necesario hacer todo, o sea, en su taller, no sé, justificar todo esto, pero con decir que 1 sobre pi es irracional, sí había que hacerlo. O sea, sí es necesario. ¿Ok? Solamente como que por si acaso quieran justificarlo más todavía, esta es la demostración de que 1 sobre pi es irracional también. Y de hecho, el argumento sigue igual para cualquier irracional. Si tú pones cualquier irracional aquí, vas a escribirlo luego como una fracción y estarías diciendo que es racional. Entonces, contradices tu hipótesis, contradices que fuese un irracional. En fin, entonces, por lo tanto, 1 sobre pi es el neutro de estrella en S. ¿Ok? Porque si 1 sobre pi no estuviese aquí en el conjunto S, entonces no podría decir que es el neutro de la operación en S. El neutro de la operación en S. Ok, ¿alguna pregunta? Todo eso de la demostración era plenamente opcional, ¿no es así? No sé. Pero tienes que mencionar que 1 sobre pi es irracional porque tiene que estar 1 sobre pi en S. Pero la demostración no es tan complicada, espero. Si les complicó, pues pueden volver a leerla después con más calma. Pero no. Ok, entonces si no hay preguntas, pues vamos al siguiente. Al siguiente literal. Puede subir para tomarle una captura. O sea, van a tener acceso a esto, así que sí, pero... Ay, sí, verdad, que siempre se me olvida, disculpe. Sí, sí, sí. De hecho, creo que puedes ir en tiempo real viendo esto, cómo se actualiza. Pero si quieren ver otra vez, ¿qué fue lo que hicimos? Planteamos una ecuación, la resolvimos para n, pero tenemos que ver que ese número pertenezca al conjunto. Así como cuando hacen una ecuación por radicales y le dicen, o sea, tienes que resolver la ecuación, sí, pero luego tienes que ver si esas soluciones tienen sentido. Y bueno, esto es básicamente lo que estamos así, viendo que este número que encontramos tiene sentido para el conjunto en el que estamos trabajando. ¿Ok? Listo. Ahora, siguiente paso. Nos dice encontrar de ser posible el inverso de la operación. Ok, eso no tiene sentido. Es decir, el inverso de la operación no tiene sentido. Lo que tienes que hablar es de encontrar los inversos. Saber si esta operación tiene la propiedad de elemento simétrico o la propiedad de los inversos.
¿Ok? ¿Qué significa que A es inverso de X? ¿Qué significa eso? Que hace inverso de X. Por ejemplo, en la adición, en la suma, 2 menos 2 es el inverso de 2. ¿Por qué? Porque si tú a menos 2 le sumas 2, te da el neutro. En la multiplicación, 1/3 es el inverso de 3, porque al multiplicar 1/3 por 3 te da 1, y 1 es el neutro de la multiplicación. Si tú tomas, no sé, 5/7, es inverso de 7/5, porque al multiplicarlos te da 1. ¿Ok? Entonces, en esta operación, asterisco, ¿qué significa que hace inverso de X? Significa que si tú haces A asterisco X, te tiene que dar el neutro. ¿Pero quién es el neutro? El neutro es el que acabamos de encontrar. Es 1 sobre pi. Ok. Y ahora, entonces, queremos resolver esto. O sea, queremos encontrar a quién. Queremos encontrar a A en términos de X. Entonces, si A estrella X es igual a 1 sobre pi, entonces tenemos que A por X por pi es igual a 1 sobre pi. Esto es por definición. Déjame borrar esta parte de acá. O mejor hacerla más arriba. Estos son inversos. Acá. Y esto es por definición. Por definición de la operación. Y ahora, como queremos encontrar A en términos de X para hablar del inverso de X, pues bueno, dividimos, vamos a hacerlo pasito a pasito. Vamos a multiplicar por el inverso de xp en ambos lados. Y aquí, bueno, no es necesario porque ya lo recalcamos arriba, pero recordando que x es distinto de 0. Y esto me va a quedar entonces, xp, con este xp se va a simplificar, y me va a quedar por un lado a es igual a 1 sobre x pi al cuadrado. Entonces, si tú me das un x y tú lo operas con esto, te tiene que dar, vamos a hacer la comprobación. Vamos a poner aquí, comprobación. Comprobación. Si hacemos 1x pi al cuadrado asterisco x, esto nos queda la multiplicación de ambos multiplicados por pi. Aquí x con x se simplifica. Un pi al cuadrado, uno de los pi al cuadrado se va con pi, y nos queda 1 sobre pi. Entonces, por ese lado, al hacer la operación, funciona. Todo de maravilla. Pero hay una cosa que tenemos que resolver. Y es, ¿ese número pertenece a ese?
Sin embargo, 1 sobre x pi al cuadrado pertenece a S. Sí, no, ¿qué creen ustedes? Porque si ese elemento no existe, o mejor dicho, no siempre está en S, entonces tenemos problemas. Yo diría que sí, ¿Que sí? ¿Por qué? porque el pi está en el denominador, entonces es irracional. Y se mantiene irracional, cosa que pertenece al conjunto de él. Pero hay ciertos números irracionales que si tú los multiplicas, te da un número racional. Como por ejemplo, si tú multiplicas raíz de 2 por raíz de 2, eso te da raíz de 2 al cuadrado, se simplifica, me queda 2. Entonces la multiplicación de dos irracionales no necesariamente es un irracional. Entonces, por ejemplo, yo diría, un número, dígame un número que no pertenezca a F, el que ustedes quieran. Si fue la que participó, que es no vi el nombre. 1/3. Ok, un tercio no está en ese conjunto. ¿Por qué pones un tercio? Yo hubiese escogido un medio, pero bueno, vamos a hacer con un tercio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este número es igual a un tercio? ¿Es posible eso? Este número no está en S. Vamos a ver, por ejemplo, un tercio no está en S, y nosotros podemos hacer la ecuación 1 sobre x pi al cuadrado es igual a un tercio, y eso nos va a decir que 3 pi medios es igual a x. Ajá. 3 sobre pi al cuadrado es igual a x. Y ese número sí es irracional, pero su inverso no es un número irracional y tampoco es un número natural, ya que un tercio es racional y un tercio no está en los naturales. Así que dense cuenta que este x sí está en S, porque es un irracional. Entonces, hay elementos en S que no tienen inverso en S. Ejemplo, ejemplo el que acabamos de construir. Si nosotros tomamos el número 3 sobre pi medios y hacemos estrella con un tercio, eso nos da 3 sobre pi al cuadrado, y pi medios otra vez, ¿no? 3 sobre pi al cuadrado por 1 sobre 3 por pi, y este 3 con este 3 se simplifica, uno de los pi medios se va con, un pi al cuadrado se va con pi, y nos queda 1 sobre pi, que sí es el inverso, perdón, sí es el neutro. Ajá, entonces hay elementos que no tienen inverso en S. Entonces, determina si es posible. Los inversos, no todos tienen inversos. No todos tienen inversos. Y creo que ahí ya se puede contestar la pregunta. No hay que decir nada más. Porque podrías clasificar, bueno, diga quiénes sí tienen inversos, no molesten.
no molestes, no te voy a decir eso, porque son muchísimos. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Estuvo claro? ¿O parecía que estaba claro? Profesor, ¿cuál es el link a la pizarra? Ya lo voy a enviar, lo voy a enviar otra vez. Déjenme ver si... Share with people, share link. O sea, está en el Drive, pero mejor les paso el enlace para que lo vean de una vez. Parecía que estaba sencillo. Entonces en el chat. Lo pasé al grupo. No sé si todos están en el grupo. Yo creo que a esta altura sí ya todos están en el grupo, ¿no? Pero igual por si acaso, que voy a enviar aquí el enlace a las pizarritas, digamos, y la invitación al grupo también. Listo, entonces vamos al siguiente. Vamos al taller 3, franja 2. Taller 3. No traten de, por si acaso, no traten de verlo en vivo porque siempre se demora un poquito como que en sincronizar. Entonces, no, para que tengan pendiente de eso. O sea, al final de la clase si le doy sync now y ya se va. Vamos a ver, la franja 2. Este ejercicio sí está más manejable que este. Entonces sí creo que a los de la franja 1 pues les tocó el que estaba difícil, creo. Al menos el más retador. Porque tal vez está difícil, no sé. Pues bueno, nos dice, problema 1, franja 2. 3 perros de carrera arrancan juntos en una pista circular. Si el primero tarda 8 segundos en dar una vuelta a la pista, el segundo 12 segundos y el tercero 14 segundos, ¿cuántos segundos deberán transcurrir para que los perros pasen juntos por la línea de salida? ¿Cuántas vueltas habrá dado cada perro en ese tiempo? Problema interesante. Ok, ¿cómo se resuelve eso? ¿Alguien estuvo aquí en ese taller? No, que lo sepa. ¿Y qué tal? Con qué te refieres, cómo sé que me fue, porque por eso vine aquí. Ah, No, a mí me ok. tocó ese ejercicio, profe. ¿Y Pero qué tal? ajá, en mi grupo usamos mínimo como múltiplo. Ajá, sí, ya escribieron en el chat mínimo como último, mínimo como último. ¿Y por qué?
Como hay tres tiempos y son tiempos distintos en que se da una vuelta, buscamos como el tiempo en el que se intersectan, un tiempo que tengan en común, Ajá. mínimo común múltiplo. Vamos a hacer, digamos que esta es la pista circular. Digamos que esta es la pista. Entonces, el primero se tarda en dar una vuelta 8 segundos. Es decir, pasan 8 segundos y vuelve al inicio. Pasan 8 segundos y vuelve al inicio. Luego, el segundo dice que tarda 12 segundos en dar una vuelta. 12 segundos en dar una vuelta. Es decir que si solo comparamos los dos, por ejemplo, cuando el primero termina de dar una vuelta, pasan 8 segundos, entonces el segundo va a estar, digamos que por aquí. Entonces eh, no llegan al mismo tiempo, pero si siguen dando vueltas, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando el otro llega, 12, el otro va a estar por acá. Después de 4 segundos va a estar en la mitad. Bueno, con otro color. Va a estar por acá. Luego de los 4 segundos, o sea, los 12 segundos, el otro va a estar ahí arriba. Y bueno, así es la idea. Entonces, ¿en qué momento ambos se vuelven a encontrar? Entonces, sí, la respuesta se busca con el mínimo común múltiplo, en este caso de ambos. Y pues, si lo buscamos, digamos que a fuerza bruta, 8 y 8, 16, 16 y 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ajá, de hecho, ahí está, ¿no? Ahí encontramos, en el caso de los dos primeros. En este caso, ambos se cruzan en este punto. Cuando el primero da 3 vueltas, el segundo dio 2 y completaron ahí, se juntaron. ¿Ok? Entonces, mientras que el uno da 3, el otro da 2 y se vuelven a encontrar. Entonces, si yo sigo aumentando, si sigo aumentando los tiempos, digamos, sería 24 más 8 es 32 y 32 más 8 es 40. Y aquí 36 más 12 es... ¿Si esto es 9? Ok, 36 más 12 es 48. Y si hago una más, entonces tiene que ser una más. 48, ajá, ahí está. Entonces, cada 3 del primero, el segundo da 2 vueltas y se topan ahí. Y bueno, ahora para el tercero dice que son 14 segundos, es decir, es más lento que los anteriores. Entonces, bueno, hacemos los múltiplos de 14. 14, 24, perdón, no sé sumar, no olvidan a nadie. 24 más 14 se hace 14 por 3 es 2, llevo 1, 3 por 1 es 42. Y 42, si se dan cuenta, todavía no se encuentra con los otros. Entonces no va a llegar con 48, sino que va a llegar más lejos todavía. Entonces 42 más 14 es 56. Y 56 más 14 me da 0, llevo 1, 56 y 1, 70. ¿Será que con ese ya? No, porque 70 no es múltiplo de 12, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Bueno, esta no es la forma más eficiente, ¿no? De calcularlo. Hay otra más eficiente, pero bueno, para el caso pequeño de 8 y 12, sí podemos encontrar múltiplos comunes. La forma eficiente de resolver el problema es, ok, vamos a ver los factores de 8, los factores de 12 y los factores de 14 y lo vamos a descomponer. Es la forma eficiente. Forma eficiente.
Bueno, todos tienen mitad, entonces puedo sacar mitad de 8 es 4, mitad de 12 es 6 y mitad de 14 es 7. Mitad otra vez me queda 2 y 3. Y ahí ya me quedan solamente aquí 1, luego tercera 1 y séptima 1. Entonces, la multiplicación de todo esto me da el mínimo común múltiplo de ellos. Esto me da 8 por 3 y por 7. 8 por 3 es 24 y 24 por 7 es 7 por 4 es 28, sí, sí es 28, perdón. 28 llevo 2, 14 más 2 es 162. ¿Ok? Entonces, si yo seguía con este proceso por aquí, tedioso, voy a ver que se encuentran en 168. Se encuentran los tres por primera vez. Se pueden encontrar de dos en algunas vueltas, como por ejemplo en el primero y el segundo. Se encuentran algunas veces. Seguramente el segundo y el tercero también se van a encontrar algún par de veces, y el primero y el tercero. Pero la primera vez que se encuentran todos juntos es luego de 168 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos segundos van a transcurrir? Pues deben transcurrir 168 segundos. 168 segundos para que pasen juntos. Bueno, ahí mejor contestemos hasta ahí. 168 segundos. Y ahora, la segunda pregunta es: ¿cuántas vueltas habrá dado cada perro en ese tiempo? Entonces, recuerden que esto no es más que hacer una adición. ¿Por qué? Porque ¿cuántas vueltas dio un perro? Si por cada 8 segundos, vamos a hacerlo con regla 3. ¿Será? No me gusta, pero bueno, vamos a hacerlo con regla 3. El primer perro, cada 8 segundos da una vuelta. Da una vuelta. Entonces, en 168 segundos, ¿cuántas vueltas dio? Bueno, esa es la manera de plantear el problema. La manera fácil de resolverlo es venir acá. Porque básicamente lo que estamos preguntando es, ¿qué número 8x me da 168? Un x tal que x igual a 160, 8x igual a 168. Ok, que es lo mismo que hacer 168 dividido para 8. Y lo podemos dividir, porque división para pares es fácil. Sí, lo podemos dividir de una. Aquí se me hace 1 y la octava de 16 es 2 y la octava de 8 es 1. Pero para los demás, más rápido, vamos a tapar, ¿verdad? Si yo quiero ver cuánto tengo que multiplicar 12 para llegar a 168, pues busco aquí cuántos me dan 12. ¿Quiénes me dan 12? 2, 2, 3. 2, 2 y 3. Que es 3 por 2 es 6 y 6 por 2 es 12. Entonces, si tapamos esto, porque la multiplicación de todo me da 168. Entonces, si le quito lo que me da 12, me queda 7 y 2, que es 14. Ajá, entonces, esto significa que... ¿qué estamos hablando? De perros, ¿no? El primer perro. El primer perro dará 21 vueltas. El segundo dará 14 vueltas. Y el tercero
si vamos acá arriba, caramba, vamos acá arriba, entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar 14? ¿Por cuánto debo multiplicar 14 para que me dé 168? Bueno, 14 sale 7 por 2, entonces es esto, es 12 y ya está. El tercero, 12 vueltas. Y si quieren, no sé, pues, como para que sepan que el profesor qué es lo que hicieron, de dónde sacaron ese número, pues simplemente hacen un lado, ¿no? La división, pongámosle x, y igual a 168 sobre 12 y z igual a 168 sobre 14 y ahí ponen eso. Pero saben que para calcular eso van al mecanismo de aquí arriba, la tabla de aquí arriba, para hacer esta división rápido. ¿Ok? Y nada, está relativamente sencillo. Ya me dio pena los de la primera forma. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Taller, franja 2. ¿No hay preguntas? Claro. Entonces vamos al siguiente ejercicio del taller de la franja 3. Taller 3, franja 3. Y me parece que, ¿qué es esto? Resuelve el siguiente ejercicio detallando las relaciones de proporcionalidad existentes entre las distintas magnitudes. 12 obreros tardan 10 horas en construir un reservorio de 1.200 metros cúbicos de capacidad. ¿Cuántas horas tardarán 8 obreros doblemente productivos en construir 4 reservorios de capacidad 1.500 cada uno? De 1.500 metros cúbicos cada uno. ¿Qué es esto? Tantos años en la academia preparándome para terminar haciendo regla de 3. Qué chiste. No, no está por ahí. Ok, entonces tenemos una regla de 3. Ese es el chiste, que llevo 4 años estudiando matemática pura para que me pongan a dar clases de regla de 3. No es la primera vez que me toca dar clases de regla de 3. También para mis prácticas comunitarias me tocó hacer, me tocó enseñar para ¿cómo se llama esta cosa? Para el examen transformar. Me tocó dar
clase sobre regla de 3. Y ahí fue la primera vez que entendí bien por qué funciona la regla 3. En fin, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algunas relaciones. Profe, de 3 compuestas no enseñan en el colegio. ¿Qué? En colegio no, en primaria se supone que enseñaban eso. Yo me acuerdo haberlo visto. ¿Qué cosa? Compuesta no. Compuesta no. No, yo acabo de aprenderlo ayer. Así dice ayer en YouTube, confirma. Y en eso, en el libro. En primaria. O compuesta no recuerdo. La regla 3 simple sí me acuerdo, pero de ahí. Bueno. Fue para el transformar. Y ya me olvidé. Ok. Es que esta está un poco más complicada porque aparte nos dicen un dato. Si solo fuese 12 obreros tardan 10 horas en construir esto de capacidad, ¿cuántas horas tardan 8 obreros? Doblemente, o sea, el problema es que es la palabra clave aquí es doblemente productivos. Entonces, vamos a ver. Vamos a organizar los datos. Los datos son la cantidad de obreros. La cantidad de obreros, el tiempo, y pongámosle la capacidad. No, la reservorio y la capacidad. Entonces, me dice que 12 obreros tardan 10 horas en construir un reservorio de 1200 metros cúbicos. Entonces la pregunta es, 8 obreros doblemente productivos, entonces vamos a poner que estos obreros están en esteroides, y construir 4 reservorios de 1500 metros cúbicos de capacidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que van a tardar? Miguel. Sí, no podríamos, o sea, para no tener que usar muchos datos, en lugar de poner 4 reservorios de 1500, podríamos poner como que si fuera un reservorio de 6000. Ajá, exactamente, también es lo que iba a sugerir. Podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, básicamente, para un reservorio de 1200, o sea, es 1200, podemos simplificar esto, ¿no? Obreros, tiempo, y pongamos volumen, el volumen de trabajo, se simplifica a 12 obreros, 10 horas y 1200 metros cúbicos. Y ahora 8 obreros doblemente productivos. ¿En cuánto tiempo van a ser 15, 30, 60? 6000 metros cúbicos. Entonces, simplificando esto, sí, está claro por qué podemos hacer eso, ¿no? Porque están trabajando, digamos que estamos viendo lo mismo, pero como solo viendo el volumen de lo que están trabajando, sin hacerlo por separado. Ok. Y cuéntenme, ¿cómo resolvemos eso? Porque el dato es doblemente productivo. Podríamos Podríamos poner que son poner, 16 obreros, porque es como que doblemente productivos, trabajan como que si fueran dos veces, doble. ok, sí, podríamos hacerlo, que trabajan como
que cada uno trabaja como 2 obreros. Lo que estaba pensando era hacer algo similar a lo que hice aquí arriba. O sea, lo que podíamos hacer es escribir, mira, esto, digámosle, la productividad o eficiencia. 8 es igual a 16 módulo 8. O sea, podría poner que esto tiene la productividad de 1, pero esto tiene la productividad de 2. Y con un argumento similar, podemos ver que esto se convierte, pongámosle en vez de obreros, pongámosle fuerza laboral. Los puntos de ataque. Entonces aquí tiene 12 y acá tenemos 16. Y acá tenemos el tiempo. El tiempo es 10 horas. Y aquí el tiempo es el que queremos encontrar. Y por acá está el volumen. El volumen es 1200 metros cúbicos. 6000 metros cúbicos. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí no hemos hecho nada, solo que planteamos el problema. ¿Ok? Ahora viene la parte que a veces confunde. ¿Qué diablos hacemos ahora? ¿Ok? ¿Cómo encontramos el tiempo? Entonces, ahí se empieza a hablar de cosas como inversamente proporcional, directamente proporcional. ¿Verdad? ¿Qué significa que dos parámetros sean directamente proporcionales? Si uno aumenta, el otro también aumenta. Ajá. Directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Y cómo representaríamos eso? Digamos que tenemos variables X y Y. X y Y son directamente proporcionales. ¿Cómo, por medio de una ecuación, cómo escribimos que son directamente proporcionales? Con una razón. No vayamos a la razón todavía. Pero sí, tiene algo que ver. Pero, digamos, si tú quieres plantear una ecuación o graficarlo, tú podrías decir si, por ejemplo, no sé, Y es igual a una constante por X. Y si se dan cuenta, mientras más grande X, Y también va a crecer. Y si Y decrece, X también decrece. Entonces, esta ecuación describe el comportamiento de proporcionalidad directa. Y si lo graficas, pues se va a ver algo como esto, dependiendo del K, pues esto se va a ver algo así, dependiendo de K, ¿no? Entonces esto aquí va X y aquí va Y. Entonces, lo interesante es que si tú tomas, si digamos, porque normalmente hablamos de variables y entonces estas observaciones, me gusta decir, si tenemos observaciones, si X1 y Y1, y digamos así, si X1 y Y1 y X2, Y2 son observaciones en el sentido de que tú te das cuenta, o como en el caso anterior, mira, 12 obreros, 1200 de volumen, 16 obreros, 6000 de volumen y algo más. Entonces, son observaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que Y1 es igual a esta constante por X1 y Y2 va a ser igual a esta constante por X2. Así que, si dividimos ambas ecuaciones,
nos queda que x1 sobre x2. Y la constante desaparece. Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que cuando son directamente proporcionales, y mejor aún voy a poner el 2 arriba y el 1 abajo. Si vemos esta razón, nos va a decir esto. Cuando son directamente proporcionales, lo ves igual. O sea, y2 sobre y1 tiene que ser igual a x2 sobre x1. Y cuando son inversamente proporcionales, digamos, proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Vamos a decimos que X y Y, pongámosle X y Y, son inversamente proporcionales. Sí, ahora, cuando decimos que son inversamente proporcionales, intuitivamente, así como decíamos en directamente proporcional, que si uno sube, el otro también. Si uno sube, cuando es inversa, el otro tiene que ser ¿qué? Tiene que Bajar. disminuir, tiene que bajar. Y si el otro baja, el otro tiene que subir. Entonces, ¿cómo representamos eso con una ecuación? Es un poco más complicada de imaginarse, pero podemos decir que si la multiplicación es igual a una constante, pongámosle alfa, ¿ok? Y para aclarar, ¿no? Donde alfa es constante. ¿Y por qué esta ecuación modela la proporcionalidad inversa? Mira, si y es grande, entonces x va a tener que ser pequeño para que al multiplicarse me dé alfa. Y si x decrece, pero si y decrece, entonces x tiene que ser grande para que al multiplicarse me dé el mismo número alfa. Y de hecho, si ustedes grafican, esto de aquí se ve algo como esto. Aquí está y, aquí está x. Y esta es la gráfica de la proporcionalidad inversa. Un poquito más así. Entonces, ahora ¿qué va a pasar si tenemos observaciones? Si x1, y1 y x2, y2 son observaciones, observaciones de este fenómeno, que puede ser cualquier cosa, no solamente obreros, horas de trabajo o dinero, costo, bueno, cualquier cosa puede ser. Puedes hablar de distancias o de lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? X1, Y1 va a ser, la multiplicación va a ser igual a alfa, y X2 por Y2 va a ser igual a alfa. Pero como alfa es igual a alfa, básicamente lo que estoy diciendo es que esto tiene que ser igual a esto. Y aquí viene la magia, que vamos a tener que x2 por y2 va a ser igual a x1 sobre y1, y esto significa que si despejamos todas las y de un lado, nos queda y2 sobre y1 igual a x1 sobre x2. Entonces, cuando estamos hablando de proporcionalidad inversa, si ponemos y2 sobre y1, para el otro lado tiene que estar lo contrario. Y esto es todo lo que quería decir para que entiendan o por qué, de dónde sale la fórmula o la técnica o el truco que hacemos para la ¿qué? Para la regla de 3. O si no lo sabían, pues ahora van a saber cómo se hace la regla de 3. Entonces, vamos a volver aquí por un momento. Ajá.
Entonces volvemos aquí, copiamos este. ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo otra vez. No. Ok, vamos acá, pegamos. En la práctica, o resolviendo el problema, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes están en relación directa? Ok, mejor dicho, la variable en este caso, la variable es el tiempo, porque eso es lo que nos interesa averiguar. Entonces, hay que estudiar cuál es la relación del tiempo con la fuerza laboral y el tiempo con el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más fuerza laboral tienes, ¿el tiempo va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Disminuir, ¿verdad? Porque si tienes más gente trabajando, entonces el tiempo es menos para hacer la misma actividad. Ajá, Entonces, como la bueno, relación entre la fuerza y el tiempo laboral, ¿cuál es? ¿Es inversa o directa? inverso. Es inversa. Ok. Y entre el tiempo y el volumen, ¿cuál es la relación? Mientras más cosas tengo que hacer, el tiempo que va a tardar es más. Entonces, la relación del tiempo y el volumen es Directa. directa. Mientras más volumen, más tiempo. Entonces, ya, bueno, entonces solamente vamos a escribir eso por ahora. La relación entre el tiempo y la fuerza laboral es directa, no, inversa, mientras que el tiempo y el volumen están en relación directa o directamente proporcional. Directa, relación directa. Ok, y ahora, ¿y ahora qué? Y ahora voy a resolverlo el problema, pero realmente, ¿por qué podemos hacer lo siguiente, no? Normalmente lo que hacemos es, mira, no, pones tiempo arriba, abajo 10 y eso va a ser igual a, pones lo que está en directo, porque es lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando están en relación directa, ¿qué ponemos? Ponemos Y2 con X2, Y1 con X1. Y cuando es inversa lo ponemos al revés. Pero ¿por qué en este caso se multiplica? Que si es que ya saben cómo es, van a ver que se va a multiplicar. Pero voy a poner aquí la fuerza laboral, el tiempo, el volumen, una vez más. Voy a poner aquí 12, 10 horas y 1200. Entonces, nosotros queremos llegar a ver qué pasa cuando tenemos 16 y 1600. Entonces, lo que podemos hacer, o mejor dicho, lo que realmente es lo que hacemos detrás de la técnica, es, mira, voy a dejar fijo, no sé, la fuerza laboral, y voy a ver qué pasa si yo modifico el volumen. No es 1600, es 6000. 6000. Los años 1600. Entonces, aquí voy a moverme de 2200 a 6000 y veo cómo cambia el tiempo en ese caso. Pongámosle tiempo intermedio. Tiempo inicial y tiempo final. Entonces, en un paso intermedio veo cómo cambia. Si tengo 12 obreros,
pero los pongo a trabajar 6.000 metros cúbicos, veo cuánto tiempo se demoran. Y ahora que yo tengo 6.000 de volumen, veo, mira, ya, ahora, si yo tengo que 12 obreros se demoran este tiempo, voy a ver cuánto tiempo se van a demorar 16 obreros. Y aquí, o sea, básicamente lo que estoy haciendo es, mira, aquí hay una regla de 3 simple y aquí hay otra regla de 3 simple. Y la regla de 3 compuesta es simplemente, mira, hago un paso intermedio y luego con este paso intermedio llego al siguiente. Entonces, si yo encuentro, ¿por qué? Porque este tiempo inicial, como no está variando la fuerza laboral, entonces simplemente pues hago la regla de 3 simple, que es la que acabamos de escribir arriba. Entonces, como la relación entre el tiempo y el volumen es directa, entonces voy a tener que el tiempo inicial sobre 10 va a ser igual a 6.000 sobre 1.200. Y realmente no lo voy a calcular porque no es el punto, porque lo que yo quiero encontrar es que el tiempo final, mira, el tiempo final, como esta relación es inversa, la relación entre el tiempo y la fuerza laboral es inversa, ¿qué pasa? ¿Esta qué es? Esta es la observación 1, esta es la observación 2. Entonces, el tiempo final sobre el tiempo inicial, ¿a qué es igual? Eso es igual. Como es relación inversa, le doy la vuelta. Entonces, el tiempo final, que esta es la observación 2, entonces va ahora 12 arriba y 16 abajo. Y ahora, en realidad, no me interesa calcular el tiempo intermedio, me interesa el tiempo final. Entonces, miren qué pasa. Si yo multiplico estas dos cosas, el tiempo final sobre el tiempo inicial, por el tiempo inicial sobre 10, es igual a 12 sobre 16 por 6.000 sobre 1.200. Y aquí se simplifica el tiempo inicial y me queda que el tiempo final sobre 10 es igual a 12 sobre 16 por 6.000 sobre 1.200. Y ahora sí despejo tiempo final y multiplico por 10 por 12 sobre 16 por 6.000 sobre 1.200. Y básicamente, ¿qué es lo que he hecho? Multipliqué. ¿Esto qué es? La relación directa del volumen y el tiempo, ¿no? 6.000 sobre 1.200. Y aquí, entre 12 y 16. Entre 12 y 16. Como la relación es inversa, entonces se pone 12, 16. Voy a hacer un ejemplo más, ya sin hacer todos los pasos intermedios, no simplemente aplicar la técnica. Pero aquí, para resolverlo, finalmente, se simplifica este 12 con este 12, este 16 con este... no, este 16 no se simplifica. A ver, este 12 con este 12 se va, estos ceros con estos ceros se van. Mitad de 16 es 8, mitad de 60 es 30. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 30 es 15. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5. Y ahí se acabó. No puedo simplificar más. No queda entero, qué pena. Ajá. Bueno, entonces me queda que el tiempo que van a tardar son 5 por 15 sobre 2. Esto me queda 25. Llevo 2, 75 medios. Y si multiplicamos por 5, no, 5. La mitad de 7 es 3, la mitad de 15 es 7.5. 37.5, ¿no? 37, 60 no, 74 y mitad, 75. Ok, entonces 37.5 horas. Eso está bien. Eso es lo que
No sé, si alguien lo hizo, también le salió esa respuesta. A mí sí me salió. Eso, Leslie. Eso te salió. 37.5. Sí, eso me salió. Perfecto. Entonces, quizás esté un poco confuso todavía qué fue lo que hice. Así que voy a ver un ejemplo random. Voy a googlear un ejemplo de regla de 3 compuesta. Y vamos a resolverlo. Para que quede claro. No se puede resolver una regla de 3 compuesta. Eso es lo que hice. Eso fue lo que hice. Sí, ya vamos a ver qué es básicamente lo que hice. No sé qué fue lo que hicieron de otra manera, pero es básicamente lo mismo. La autopsia de la regla de 3 compuesta. Sí, básicamente dice que es la regla de 3 compuesta de por qué funciona la regla de 3. Entonces, dice, este ejemplo que acabo de sacar de Google. Dice, para construir 180 metros de carreteras, 15 obreros han tardado 12 días trabajando 10 horas diarias. ¿Cuántos días tardarán 40 obreros para hacer 600 metros de carretera si trabajan 5 horas diarias? Entonces, vas a poner en una tablita los metros, los obreros, los días y las horas diarias. Ok, entonces nos dice, con 600 metros, no, perdón, con 180 metros de carretera, 15 obreros tardaron 12 días trabajando 10 horas diarias. Entonces, si tenemos 600 metros de carretera, 40 obreros, ¿cuántos días van a tardar si trabajan 5 horas diarias? Entonces, identificamos cuál es nuestra incógnita. Nuestra incógnita son los días. Entonces ponemos X sobre 12. Igual. Ahora, buscamos las relaciones. ¿Cuál relación? Bueno, o sea, nos interesa la relación entre días y horas. Si trabajo menos horas al día, me voy a tardar más o menos días. Si trabajo menos horas, me voy a tardar más días. Entonces la relación es inversa. Así, entonces si puse arriba X y la X va con el 5, entonces la relación inversa es 10 sobre 5. Multiplicamos. Ahora, si yo tengo más obreros, ¿voy a tardar más o menos días? Menos de... Si yo tengo más obreros, tardo menos días porque hacen en menos tiempo más trabajo. Ok, hacen menos tiempo el mismo trabajo. Ok, entonces la relación también es inversa. Entre obreros y días la relación también es inversa. Entonces, ¿quién va abajo? Va el 40 va abajo, porque la relación es inversa. No, perdón. A ver, no. ¿Qué puse? No, el 40. ¿Puse bien? Sí, sí, puse bien. Ok. 40, 15. No, a ver, la relación es inversa. Mientras más obreros, son menos días. ¿Ok? O si lo quieren ver de alguna forma, ¿no? Como la relación es inversa, va este de aquí con este de aquí. Y va este de aquí con este de acá. La relación es inversa entre estos de aquí, entonces va cruzado, digamos. El X no va con el que está en la misma fila, sino en cruzado. Va cruzado. Y ahora, días y metros. Si son más metros, me voy a tardar más o menos días. Si son más metros que tengo que construir,
son más días. Entonces la relación es Directa. directa. Entonces X, que está arriba, va arriba a 600 también, cuando es directa. Y entonces va 12 con 180. Ajá, y ahí está. Simplemente multiplicamos por 12 y nos queda 10 sobre 5. 10 sobre 5, 15 entre 40 y 600 sobre 180. Simplificar. Un 0 con un 0 se va. Un 0 con un 0 aquí se va. La quinta de 1 es 5 y la quinta de 15 es 3. 18, la tercera de 18 es 6 y la tercera de 3 es 1. La sexta de 60 es 10 y la sexta de 6 es 1. Me queda 12 por 10. 120. No, perdón. Algo me falta simplificar. Me queda este 4 aquí. Este 4 de aquí, la cuarta de 4 es 3, perdón, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 12 es 3. Y ahora sí me queda 3 por 10 es 30. 30 días. Y esa es la respuesta. Entonces, en resumen, busco la incógnita son X días, entonces pongo X sobre 12, y dependiendo si la relación es directa o inversa, pongo igual la segunda observación sobre la primera o al revés, la primera sobre la segunda. ¿Okay? Si es directo, pongo, como en el caso de aquí, X con 600, X arriba, 600 acá arriba, 12 acá abajo, con 180 acá abajo. Y si es inversa, lo contrario. X con 15 y 12 con 40. X con 10 y 12 con 5. Van cruzados, en el caso de inverso. ¿Y por qué? Porque básicamente por la proporcionalidad directa o inversa, y básicamente es que hacer una regla de 3 compuesta no es más que hacer reglas de 3 simples, pero varios pasos intermedios. Y bueno, simplemente para que sepan por qué funciona eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En ningún otro lado creo que van a encontrar por qué funciona la regla de 3, pero... Pero bueno. ¿Alguna duda? No. Ok. Así que, finalmente, para terminar con los talleres, los ejercicios de los talleres. Ay. Vamos a ver el taller de la franja 4, que es el que me toca a mí resolver. Taller 3, franja 4. Se desea recubrir, ok, la escritura de estos señores. Se desea recubrir con baldosas cuadradas una pared de baño que mide 210 centímetros de ancho por 330 centímetros de alto. Si se requiere que la baldosa a utilizar sea lo más grande posible, sin cortar ninguna, ¿cuál debe ser la medida del lado de la baldosa que debe utilizarse? Y calcular el número de baldosas a ser utilizadas. Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Te dice, mira, tienes esta pared,
de 330 centímetros de alto y 210 centímetros de ancho. Y tú quieres llenarlo con cuadrados, con baldosas cuadradas, lo más grande posible. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, usando la de 1 centímetro, no sirve. O sea, sirve, pero vas a usar mucho, ¿verdad? Y, por ejemplo, usar una de 200 centímetros no va a servir porque, por ejemplo, la baldosa tiene que ser cuadrada, entonces va a ser 200 centímetros así y luego vas a tener que cortarla para llenar el resto, para llenar aquí. Entonces, a eso se refiere con que no puedes cortar ninguno. Significa que no puedes cortar ninguno, o sea, tiene que ser de manera que entre un número entero de baldosas. ¿Ok? Así que, ¿cómo resolvemos esto? Máximo común divisor. ¿Por qué? Para saber cuál sería el número máximo que se podría dividir para ambos para cubrir toda la pared. Sí, ¿no? O sea, tiene que ir un divisor común de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que entrar una parte entera, o sea, una cantidad entera tiene que quedar en este lado de 210, tiene que llegar una parte entera. Y tiene que entrar una parte entera aquí también. Por ejemplo, como dije hace un momento, pueden entrar baldosas de 1, pueden entrar baldosas de 2, ¿verdad? O sea, si una baldosa entra aquí, si una baldosa cubre esta pared, tiene que ser un divisor común de ambos. No puede ser, no puede ser que no sea un divisor, porque si no tendría que cortar una baldosa para completar. Por eso buscamos un divisor común. Y ahora, como me piden lo más grande posible, ahí ya decimos, ya, si yo quiero un divisor común y quiero el más grande posible, pues tiene que ser el máximo común divisor. Ajá, entonces calculemos el máximo común divisor. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor? Bueno, es similar al proceso de calcular el mínimo común múltiplo. Solo que aquí terminamos cuando ya no tienen más factores. Y no necesariamente tenemos que poner aquí primos, números primos. Pero, o sea, preferible sí, pero no importa. Así que, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana. Así que si dividimos para 10 ambos, ponemos aquí 33 y 21. Y me doy cuenta inmediatamente que ambos tienen tercera, porque esto es 33, es 11 la tercera de 33, y la, 36, la tercera de 21 es 7. Y ahora me queda 11 y 7, eso significa que no tienen otro factor en común, porque ambos son números primos. ¿Qué es un número primo? Bueno, en otro momento hablamos de eso. Entonces, aquí ya se acabó. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor. Mejor lo vamos a escribir el MCM. ¿Cómo lo escriben? MCD, ¿no? Máximo común divisor. 330 y 210 es igual a 30. Por lo tanto, el lado de la baldosa debe ser 30. Y tal vez valdría la pena, o no sé, pues, para que sepan por qué buscamos el máximo común divisor. Entonces, una explicación rápida, es lo que les acabo de decir hace un momento.
la medida del lado de la baldosa debe ser, sí, un segundo, debe ser un divisor divisor de 210 y 330, ya que no podemos romper, es decir, ya que debe entrar, ya que tiene que entrar una cantidad entera baldosas en cada lado. Y ahora, como nos piden, como esa medida, como la longitud, debe ser la más grande posible, la más grande posible, buscamos el máximo común divisor. Y tenemos que el máximo común divisor de ambos es 30, por lo tanto el lado de la baldosa debe ser 30. Y ahora me pide calcular el número de baldosas que vamos a utilizar. Entonces, esta era la parte, el literal A. Entonces, el literal B es ¿cuántas baldosas vamos a utilizar? ¿Cuántas baldosas vamos a utilizar? Digamos que esto se ve algo así. Entonces, si este lado mide 330 y este lado mide 210, ¿cuántas baldosas van a entrar aquí? ¿Cuántas baldosas van a entrar aquí? 7. ¿Por qué? Porque 210 dividido para 30, me da 7, o en otras palabras, bueno, es que aquí entran, si aquí entran n baldosas, cada una mide 30, entonces n por 30 es igual a 210, entonces n es igual a 210 dividido para 30. Y ahora, eso lo podemos calcular haciendo la simplificación. Bueno, es fácil porque estamos haciendo para 30, o revisando acá. Ya sabemos que 210 dividido para 30 nos da 7. Entonces sabemos que esa cantidad es 7. Y por la misma razón, ¿cuántas entran en el lado, la altura, que es de 330? Pues en el lado de acá van a entrar 11 baldosas. Entonces tenemos que de alto entraron 11 baldosas, de alto hay 11 baldosas, y de largo ¿cuántas hay? Hay 7, por lo que en total se usaron, ¿cuántas baldosas en total? 11 por 7. 11, 11, 11, 11, 11, 11. 11 por 7 es 77. O 77 baldosas en total. ¿Alguna pregunta?
Todo claro. Me alegro. Y tal vez no habrán justificado aquí por qué. ¿Por qué buscamos el máximo común divisor? Pero no sé si lo debían poner. Tal vez sí. O al menos un poquito de por qué. Siempre es de no sé. Habría que revisar la rúbrica. Voy a preguntarle a mi jefe. Ok, le voy a preguntar a mi jefe que me diga si es necesario o no justificar tanto. Pero yo que les estoy explicando, pues sí les voy a justificar por qué hacemos eso. El gráfico fue mi justificación. No sé, un gráfico no es una prueba, a menos que estés haciendo teoría de categorías. ¿Qué decía? ¿Qué estaba diciendo yo? A ver, el gráfico justificar por qué. Sí, bueno, no, sí, traten de justificar lo que más puedan. Y bueno, ya les consultaré si es que es necesario justificar todo siempre. O sea, sí, la verdad, sí, si haces matemáticas, sí, pero como estás en el pre, no estás haciendo matemáticas, sino que estás jugando a hacer matemáticas. Bueno, no estás jugando tampoco, te están haciendo hacer algo parecido a matemáticas. Así que nada, pues vamos a ver. Entonces, con eso terminamos los 4 ejercicios del taller. Los 4 primeros ejercicios, porque los otros son de simplificar expresiones algebraicas. Y sí, básicamente, lo siento. Y solamente voy a hacer esto porque me pidieron que lo resuelvo. Así que voy aquí a taller franja 2. Me pidieron que haga este de simplificar. Y como empezamos siempre unos 10 minutos después, pues de ahí voy a resolver los primeros ejercicios de la tutoría 9. Y ya mañana nos vemos para hacer más tutorías. Ok. Entonces, simplificar esta cosa. Me parece que esta es la lección. Igual déjame comprobar. Sí es eso. ¿Por qué es eso? Sí, bueno, me pidieron simplificar esa expresión. Así que, vamos a ver. Nada, hay que hacer reglas de los exponentes. ¿Esto en qué se va a convertir? Vamos a ir de adentro hacia afuera. ¿Ok? Y más que de adentro hacia afuera, voy a separar, voy a trabajar primero el denominador, que está más bonito. Está más bonito. Y luego vamos a trabajar el numerador y al final dividimos. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir las raíces de más adentro, las voy a escribir en notación exponencial. O sea, me queda la raíz de x al cubo, raíz de y, lo voy a ver como y a la 1/2. Y esto vamos a dividirlo para x a la 4 y y a la, como está a la 9 y a la raíz octava, me va a quedar 9/8. Y ahora, esta raíz que está aquí, que es una raíz cuadrada, nuevamente, bueno, puedo aplicar propiedades de raíz y poner que esto es raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de x al cubo por raíz cuadrada de y a la 1/2 sobre x a la 4 por y a la 9/8. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto es x a la 3/2 y y a la 1/2 se convierte en y a la 1/4. Y me queda igual x a la 4 y a la 9/8. Y ahora agrupo todo lo que tiene x, lo pongo en una sola cosa y me dice x
a la 3 medios menos 4. Recuerden que cuando está abajo es una división, entonces es exponente menos. Entonces me queda x a la 3 medios menos 4 por y a la 1/4 menos 9 octavos. Entonces tenemos ahora que resolver esas fracciones, bueno, esas sumas y restas. Multiplico aquí 2 y 2, y aquí multiplico por 2 y por 2, y me queda x a la 3 menos 8 entre 2 por y a la 2 menos 9 entre 8. Y esto es igual a x a la menos 8 más 3 es menos 5 medios, por y a la menos 9 más 2 es menos 7 octavos. ¿Ok? Entonces simplemente he tomado el denominador de la fracción principal y luego simplifiqué a esto. No sé si aquí hay alguna pregunta, si no, ahora toca avanzar con el... ¿Con el qué? Con el numerador. Entonces, el numerador, por otro lado, tenemos que el numerador raíz cúbica de x y al cuadrado, raíz de y al cuadrado, raíz de x al cuadrado y raíz de y. Se cierra aquí esta raíz, se cierra esta de acá, y se cierra esta raíz cúbica aquí. Entonces, nuevamente, este raíz de y, que es el que está dentro de todos, el término que está más adentro, lo expresamos con notación exponencial. Raíz de y al cuadrado, raíz de x al cuadrado y ponemos y a la 1 medio. Y ahora podemos escribir esto como la raíz cúbica de xy cuadrado, raíz de y al cuadrado, raíz de x al cuadrado, y a la 1 es lo mismo que 2 medios, entonces me queda y a la 3 medios. Y ahí cierro esta raíz cuadrada, cierro esta otra raíz cuadrada y cierro esta raíz cúbica. Esto va a ser igual a la raíz cúbica de x y al cuadrado, la raíz de y al cuadrado, y ahora esta raíz de aquí la paso a hacer, la paso a notación exponencial para ambos, y me queda x a la 2 medios por y a la 3 cuartos. ¿Ok? Simplemente pasando esta raíz, debería usar otros colores. Esta raíz de aquí, esto y a la 1 medio. Y escribí aquí esto como y a la 2 medios. Y ahora esta raíz de aquí, bueno, aquí lo que cambió fue que y lo escribí como y a la 3 medios. Y ahora esta raíz de aquí, pues la paso a dividir para 2 el exponente de x y de y. Entonces me queda x a la 2 medios y y a la 3 cuartos. Y ahora podemos multiplicar esta y con esta y a la 2 con este y a la 3 cuartos, y me queda raíz cúbica de x y al cuadrado, la raíz de x a la 2 medios se hace 1, entonces me queda x, y aquí me queda y a la 2. 2 es lo mismo que 8 cuartos, entonces es lo mismo que 8 cuartos, entonces me queda 8 más 3, 8 cuartos más 3 cuartos, entonces queda aquí
y a la 8, 9, 10, 11 cuartos. Y cerramos esta raíz. Cerramos esta otra raíz. Y esto es igual a la raíz cúbica de xy al cuadrado. Y ahora nuevamente esa raíz pasa a ser exponente, a dividir para 2 el exponente de cada uno. Entonces nos queda x a la 1 medio, y a la 11 octavos. Ajá. Cerramos esta raíz. Y ahora esto se convierte en la raíz cúbica de x con x medios. X a la 1 es lo mismo que x a la 2 medios. Entonces me queda x a la 3 medios. Por y a la 2. 2 es lo mismo que 16 octavos. 16 octavos. Entonces tenemos y a la 16 más 11 es 27 octavos. Y esto es igual, finalmente desaparece la raíz y vamos a tener x a la 3 medios, pero como está la raíz cúbica de 3, perdón, la raíz cúbica de esto, entonces aparece aquí un 3 en el ¿qué? En el denominador de la potencia de x. Y así mismo para y, me queda y a la 27 octavos por 3. El 3 entra en cada uno de ellos. Y ahora, se simplifica este 3 con este 3, este 27 con este 3 se simplifica, me queda 1, y la tercera de 27 es 9. Entonces nos queda, finalmente, que el numerador es igual a x a la 1 medio por y a la 9 octavos. ¿Ok? Y así, por lo tanto, la expresión original, que no me va a dar pereza copiarla, la raíz cúbica de xy al cuadrado, la raíz de y al cuadrado, raíz de x cuadrado y, raíz de y, raíz de eso, raíz de eso, y raíz de eso, todo sobre la raíz de x al cubo, raíz de y, sobre x a la cuarta, la raíz octava de y a la 9, eso va a ser igual. El numerador es lo que tenemos aquí, x a la 1 medio, por y a la 9 octavos, dividido para, el numerador nos dio x a la menos 5 medios y y a la menos 7 octavos. Menos 5 medios, menos 7 octavos. Menos 5 medios, menos 7 octavos. Menos 5 medios, menos 7 octavos. Menos 5 medios y menos 7 octavos. Entonces, ponemos todo en una sola cosa y nos queda x a la 1 medio. Como el exponente está abajo, restamos menos 5 medios por y a la 9 octavos menos 7 octavos. Y ahora esto se convierte en x a la 1 medio más 5 medios por y a la 9 más 7 octavos. Y aquí también voy a hacer eso una vez. Voy a poner 1 más 5 medios. ¿Y esto qué es? Esto es igual a x a la 5 más 1 es 6 medios. Y 9 más 7 es 16. 16 octavos. Y simplificamos. La mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1, la octava de 16 es 2, la octava de 8 es 1. Y nos queda x al cubo por y al cuadrado. ¿Y ahí terminó? Ay, Diosito.
¿Alguna pregunta? Nada más. Sí, eso es todo. Eso es todo. Eso era todo el ejercicio. Sí. Y así como dices, si puedes hacer este y lo entiendes, puedes hacer todos los demás, porque todos los demás son la misma cosa. Entonces, yo creo que lo dejamos hasta ahí. Me gustaría resolver los primeros de la tutoría 9, pero ya no hay, ya no hay mucha gente, así que mejor no. Así que ya para mañana comenzamos a trabajar en la tutoría 9, en la tutoría 8, tal vez algunos cuantos, tal vez relación de orden es lo que más puede complicar. Y dejamos para el viernes la tutoría 10, ya que hay mucho que trabajar todavía. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, pues voy a darle ahora sincronizar, ¿dónde está esto? Sincronizar ahora, así que deberían de poder ya revisar en la página. Bueno, en el enlace, por si acaso, no sé, creo que todos ya están aquí. Bueno, no sé en realidad, pero creo que ya todos están en el grupo. Ok, ahí está el enlace. El enlace que les pasé es para entrar al grupo. En el grupo tienen acceso a las grabaciones y a molestarme si es que tienen alguna duda. Y ahí también está el enlace a esto, a los materiales que se trabajan en cada clase. O sea, no los materiales, como las pizarras, digamos. Al OneNote. El término. Ok, así que nos vemos el día de mañana a la misma hora en el mismo enlace de Zoom, en el mismo canal. Ok, hasta luego. Buenas noches. Chao, mister. Chao, cuídense. Gracias.